en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Todo en armonía del Espíritu, la palabra leída, las alabanzas y la última alabanza, ¿verdad? De cómo se desata la gloria de Dios en medio de nosotros. Empieza muy silenciosamente, pero luego va aumentando, dice la alabanza, la adoración. Después se convierte como en un mar. Es grande la gloria de Dios, hermano. Y a eso se le llama avivamiento. Cuando podemos tener esa gloria de Dios en esa forma abundante y rebosante, y el poder de Dios se manifiesta en forma poderosa en nuestros medios, podemos ver, Señor, que esos ríos, arroyuelos que van llenando el mar, terminan en un gran caudal y en un gran océano. Y esperamos que eso es lo que va a suceder aquí. A Él sea toda honra y toda gloria. La lectura de hoy fue una lectura fuerte. ¿Verdad que sí, hermano? Es el tipo de lectura que cuando algunos están leyendo la palabra, pues entonces lo ven y siguen por ahí mismo. A buscar algo que apacigüe su momento, su necesidad en ese momento, de acuerdo a su necesidad del momento. Yo recuerdo una escritura, no exactamente en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento también, me parece que es en Crónicas, donde el Señor le dice, instruyendo a su pueblo, que si tú ves a alguno que está a punto de caer, en otra palabra, de morir, y tú tú que conoces, está mirando el peligro, no le dice el Señor, ciertamente el impío morirá por su pecado. Está hablando del pecado. Pero si todo lo contrario tú le adviertes, entonces lo habrás salvado a él y a ti mismo. Porque la sangre demandaré de tu mano. El Señor le está hablando a nosotros de una forma lo más claramente posible. Yo espero, hermano, que nosotros no seamos de aquellos que escuchan pero no prestan atención. De eso es que habla la palabra precisamente en esa lectura que se leyó hoy. Habla de eso, cómo Dios insiste. Pero hay un tiempo límite donde Dios tiene organizadas todas las cosas, y aún en nuestra vida personal eso aplica. Y cuando no se oye a Dios, entonces llegan las calamidades que el Señor está hablando, personales o colectivas. En el caso de la palabra estaba hablando de todo un pueblo. Aquí quizás sí, de seguro que la palabra nos está hablando a nosotros también personalmente. Pero el tema de este mensaje que vamos a escuchar en este día de parte del Señor viene con el título: a lo que respondieron al Señor diciendo, no andaremos. Hermano, eso a mí me da una gran tristeza en mi corazón. Yo no sé si a usted, cuando el Señor habla tan claramente de cuáles son los resultados de no obedecer su palabra, individualmente y colectivamente. Colectivamente porque el tiempo de la redención ya se acerca y las señales están claras alrededor del mundo de las cosas que habla el Señor en su palabra, de lo que va a ocurrir. El Señor no en ninguna forma queda callado cuando una persona, un creyente, una nación o quien sea está caminando por camino peligroso y no hay nadie
que le diga la verdad. Pero vienen tiempos difíciles. Si creemos que esto que ahora que estamos viviendo son difíciles, esperamos de acuerdo a la palabra de Dios, y Él es fiel a su palabra, que las cosas se van a poner mucho más peor que lo que usted se imagina. Eso es porque ya la segunda venida del Señor está cerca. Y por eso el Señor está tratando de despertar el entendimiento. Está hablando primeramente en este mensaje, va a hablar, como está claramente ahí, a personas que están aquí y van a escuchar después, a los cuales el Señor le ha estado hablando por tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, en diferentes formas. Y no lo toman en serio. Y cuando el Señor los confronta con la palabra, su acción después de la palabra dice prácticamente lo que dijeron los israelitas en ese momento. Cuando el Señor les pidió, por favor, deténganse, examinen el camino, para ver, pruébenlo a ver si el camino en el que están andando es el camino de verdad. Es el camino donde es mi deseo que todo aquel que invoca mi nombre camine. Se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Examínenlo. Bueno, no quiero adelantarme. Vamos a leer unos cuantos versículos de Ezequiel 37, pero quería dejarles saber que esa lectura de esta mañana tiene mucho que ver con el mensaje también. Voy a leer hasta el 14. 37, Ezequiel. Yo quiero que entendamos que Ezequiel, el profeta Ezequiel, Isaías, Jeremías, fueron contemporáneos en diferentes momentos. Lo que quiere decir que estos fueron hombres que Dios levantó en un momento dado, importante, para ser profeta, para traer la palabra del Señor. Cuando el Señor dice, así dice Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Así dice Jehová. Es lo que dice este libro, así dice Jehová. Porque todo lo que está aquí es la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor a través de su palabra está hablando, así está diciendo Jehová. Amén. Todos estos profetas tuvieron sus deficiencias y sus debilidades, porque eran hombres y mujeres. Habían profetizas también en el Antiguo Testamento, porque yo no sé cómo usted puede definir el rol de Débora. Amén. Aquí está hablando el profeta Ezequiel. Me decía a mí un profesor en el seminario, decía a él, a todo el mundo, a la clase, le decía, I think Ezekiel is weird. Decía, él era un profesor. Because he has always seen visions and things, and crazy things that, are weird. Pero ese es un hombre que vivió en lo sobrenatural. ¿Cuántos alaban al Señor? A mí me desespera, me inquieta cuando las cosas sobrenaturales se toman en una forma sin entendimiento. Porque nos hemos programado supuestamente a través de la palabra tan profundamente en las cosas de Dios, que todo lo que se mueve que lo consideramos como que no es de Dios. Pero ¿de qué otra forma nosotros vamos a poder vivir la verdadera vida espiritual si nosotros no entendemos que el Dios de nosotros es un Dios sobrenatural? Si usted no lo entiende, simplemente pídele al Señor que le dé entendimiento. Eso fue lo que hizo Daniel cuando no entendía, ¿verdad? Oró, ayunó, se metió con Dios y Dios le dio entendimiento de cosas futuras que hoy estamos viviendo y de otras que todavía han de llegar, pero fueron gente que andaron en lo sobrenatural. Ezequiel fue un hombre
que vivió la mayor parte de su ministerio caminando con Dios en lo sobrenatural, tal como Elías y Eliseos, esos profetas grandes del Antiguo Testamento. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que era muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Un hombre sabio en su respuesta. Me dijo entonces, en otra palabra, Dios detectó fe en él. Porque él lo que quiso decir fue: Señor, tú tienes el poder para hacer todo lo que tú quieras hacer. Con toda la cosa que tú creaste, porque tú la creaste. Pues si así tú crees, yo estoy añadiendo aquí, ¿no? Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. En este día, aquí hay huesos secos, en gran manera. Y posteriormente que van a ver por televisión y por Facebook, donde quiera que sale, ¿verdad?, este mensaje, van a ver muchos huesos secos que han de escuchar estas palabras. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esto no es una sugerencia relativa, esta es una declaración absoluta que solo Dios puede hacer, porque Él es el único que puede dar vida y puede quitarla. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Reconstruirá completamente a un hombre que muchos hombres que estaban esos huesos representando en ese lugar. Y pondré en vosotros espíritu. Cuando Dios creó al hombre del lodo, creó la forma del hombre, pero no estaba vivo todavía. Dice que sopló de su aliento espíritu en él. Y viviréis, lo que quiere decir que esto es lo que el Señor está prometiendo con este pueblo que va a hacer. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿No será así, hermano, cuando venga la resurrección de los muertos que habla la palabra? Quizá una persona muere y sus huesos quedan en algún lugar y son arrastrados y tomados y llevados a diferentes lugares por los animales, vamos a decir, en un lugar, esos misioneros que fueron a evangelizar a África principalmente, a Sudamérica, muchos animales salvajes, se llevaban los huesos y los trituraban, los esparcían. Pero cuando llegue el momento de la resurrección de los muertos final, cuando a la voz de Dios todos aquellos que murieron en Cristo han de resucitar, todos esos huesos habrán de aparecer y habrán de unirse y serán transformados en un cuerpo glorificado, porque Dios le pondrá la carne. Dios. Ahora bien, esos son cuerpos glorificados. ¿Cuántos alaban al Señor? Profeticé pues como me fue mandado. Oye bien, hermano y hermana, cada palabra de tu boca que sale evangelizando a una persona es profetizando vida que tú estás a esos huesos secos. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Tiene que haber, porque donde no hay vida es donde no hay ruido. ¿Cuántos alaban al Señor? Solamente los muertos no pueden alabar a Dios.
¿Cuántos alaban al Señor? Pero todo lo que vive, todo lo que viva, alabe a Jehová, dice la palabra. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Estaban formados tal como se formó el primer hombre y mujer. Pero todavía así como Adán, no vivieron hasta que el Señor no sopló espíritu en ellos, en él. Y me dijo, profetiza. 2 veces le dice ahora que profetiza. Lo que quiere decir que el proceso de restauración y el proceso de avivamiento que simboliza esto, que es lo que estamos realmente hablando, es un proceso. Tiene que revivirse primeramente lo que está muerto. ¿Cuántos alaban al Señor? No estamos hablando en el sentido emocional, que yo no me muevo, no, es por dentro. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por segunda vez me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Fíjese, Dios pudo haber hecho esto sin una persona. Pero Él usó una persona para traer este mensaje. Primeramente a Él lo convenció de lo que Él iba a hacer. Para que cuando Él fuera a predicar esa palabra a aquellos a los cuales el Señor se le estaba enviando a través del profeta, en ese momento estuviera lleno del fuego y la presencia del Espíritu Santo por haber tenido ese mensaje dado. Así mismo nosotros somos enviados, hermanos. Pero tiene que haber vida en nosotros. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Por qué usa el profeta la palabra ejército? Esos hombres que representan esos huesos murieron en batalla, pero no supieron mantener su posición y por eso cayeron ante el enemigo. Leímos en la primera lectura que el Señor se lo advirtió. Iba a levantar un adversario, un enemigo que iba a venir, y Dios iba a usar a ese enemigo para traer juicio sobre ellos. El juicio vendrá de nuevo al final de los tiempos. Y aquellos que no mantuvieron limpia su vestidura, y aquellos que peor volvieron atrás, y aquellos que murieron en su vida espiritual y también natural, pero no llegaron a aceptar la palabra del Señor, su consejo, sus advertencias. Esos serán resucitados para muerte eterna. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu tal como Dios dijo en ellos, y vivieron. Ocurrió por la palabra del portavoz, hermano. Nosotros tenemos poder, autoridad en la palabra de Dios, porque lo que hablamos y lo que predicamos no es en nuestro propio nombre, es en el nombre del poderoso Hijo de Dios Jesucristo, que virtió su sangre en la cruz del Calvario y recibió toda autoridad y todo poder, y ese poder y toda esa autoridad Él la delegó a todo creyente que quiera creer que realmente Él es real y poderoso para salvar, para resucitar, para sanar, para liberar. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. En otra palabra,
Estas personas estaban supuestamente vivas, pero Dios lo consideraba a ellos enterrados. En el sentido espiritual, estaban muertos. Pueblo mío, yo haré subir de vuestra sepultura. La sepultura eran los diferentes lugares alrededor del mundo donde ellos fueron esparcidos por su desobediencia. Muchos de ellos murieron naturalmente en esos lugares. Muchos estaban vivos cuando él estaba recibiendo este mensaje. Y yo traeré a la tierra de Israel. En 1948, mayo 8 me parece que fue, surgió la nación de Israel por segunda vez después de 2000 años. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, 8 años después. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden sentarse. Dice un proverbio, exactamente Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia es el orgullo, el enojo. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando una persona está a punto de caer, Dios no quiere la muerte de nadie, de ninguno. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero históricamente podemos ver cómo Dios ha tratado en diversas formas y se ha humillado aún delante de su pueblo para que le escuche, o de una persona para que le escuche. Pero esa persona es obstinada, mantiene su posición de que no me interesa, yo estoy bien. ¿Para qué tengo yo que someterme a toda la demanda de lo que dice la Biblia? De privarme de celebrar el gozo de mi trabajo, del esfuerzo. Aún la Biblia misma dice así, que podemos celebrar, eso es cierto, ¿verdad? El gozo de nuestro propio trabajo, el descanso, etc. Pero eso es cuando Dios está bendiciendo y ha ordenado eso. Antes del quebrantamiento. El quebrantamiento quiere decir cuando finalmente la persona, la adversidad lo encuentra. Pero no ha sido sin primeramente Dios advertirle, como hizo en esta palabra que se leyó esta mañana, y como sigue haciéndolo a través de estos otros profetas. Aquí está usando Ezequiel, en otras palabras, para que ellos tuvieran evidencia de que lo que el uno y el otro estaba diciendo no era mentira o eran palabras pasajeras, y que eran palabras urgentes. Habían diferentes profetas que estaban hablando la misma cosa. Y aquí a Ezequiel, el Señor lo toma para ser uno de los que va directamente, ser enviado a decirle estas cosas, profetizar estas cosas, estas palabras de Dios a su pueblo caído. ¿Cuál fue el quebrantamiento que ocurrió por desobediencia a la palabra de Dios de parte del pueblo de Israel en esos momentos? Ustedes escucharon todo lo que decía la palabra esta mañana. ¿Cuántos alaban al Señor? No se ha olvidado, ¿verdad que no? Pero aún así, y cuando el Señor se acercó y le dijo, y le rogó, ahí mismo en ese capítulo que se leyó esta mañana, dice que se detuvieran y examinaran los caminos y determinaran cuáles eran las sendas antiguas y andar por ellas. Ya el Señor ya estaba al punto de dejarlo por su cuenta. Después de todas estas cosas que el Señor le dice en esa palabra que se leyó en el libro de Jeremías,
en el capítulo 6 de todas las cosas que habían que ocurrir. No quedaba más claro de ahí. Yo creo que ese pueblo debió en ese momento inmediatamente, tal como decía la palabra, ¿verdad? Decía, cúbranse de ceniza, de cilicio, tírense al piso por lo que están oyendo, porque esto es serio, es terrible lo que va a ocurrir. Porque así dice Jehová. ¿Usted cree que no debieron de haber escuchado, hermano? Entonces más allá le dice, más o menos, por favor, deténganse y examinen, a ver, comprueben a ver si el camino en que ustedes están andando, la forma de vida que ustedes llevan, lo que está en su corazón ahora, lo que están creyendo, la forma en que ustedes han sido influenciados por los ritos paganos y por los deseos mundanos. A ver si esas cosas son las que yo deseo. Averigüen a ver, busquen en lo que está escrito y hablen con lo que conocen. Escuchen lo que hablan en mi nombre, como eran los profetas en ese tiempo y hoy aquellos que predican la palabra de Dios. Y después que hayan hecho un sondeo, pregúntense si esa es la senda correcta. Busquen las sendas antiguas, la que él dice la palabra luego en el Nuevo Testamento que Dios le reveló a Moisés. La ley de Dios, la palabra de Dios, los principios de Dios. Y averigüen eso entonces, y cuando ustedes examinen eso van a ver y se van a dar cuenta y quizá van a despertar. Cuando la hayan encontrado, entonces andad por ella. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos han encontrado la senda antigua? No muchos. Es una predicción hacia adelante de Jesús, quien dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Antes de la caída es la soberbia, y antes de la caída, antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso es como cuando un padre ha tratado toda la forma de persuasión con un hijo que no le quiere escuchar. Pero Dios le ha advertido, así como nosotros advertimos a los hijos. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios levantó a los caldeos, levantó al imperio de Babilonia. Y así como decía la palabra hoy, que lo escucharían como el estruendo de las aguas, de los mares, dice, así oirían ellos ese ejército llegar y sitiar su ciudad y destruirla. Esto aplica a la vida espiritual individual, porque eso es lo que ocurre cuando nosotros nos ponemos altivos después que el Señor nos manda la vasalla. Después que el Señor nos sacó de la nada. ¿Quién es el hombre para rechazar a Dios y para rechazar sus bendiciones en esa forma? Porque ahora se encuentra bien. Cruzó mares y ríos para llegar a la tierra prometida. Los israelitas. Y después de haber llegado ahí empezaron a corromperse con los pueblos paganos. ¿Qué fue lo que sucedió? Se levantó Nabucodonosor, el imperio babilonio, y en el año 586 sitió a Jerusalén. Lo que se describe de lo que ocurrió con ese pueblo es indecible, porque ese pueblo llegó ahí bajo la mano de la ira misma de Dios. Y dice que acabaron con sus hijas y sus hijos, quemaron el templo, destruyeron.
Y luego que arrasaron y los muertos por todo lugar. Ezequiel 37. Los huesos quedaron de ese sitio de los babilonios en Israel. Y luego los que quedaron fueron esparcidos alrededor del imperio babilonio. Es decir, cuando el Señor está hablando aquí con el conocimiento de lo que ya Él está mirando, porque ya en este momento ha ocurrido. En el tiempo que Ezequiel es llamado por Dios a hablarle a este pueblo, ya el pueblo ha pasado por la calamidad que Dios le había predicho. Y ahora ellos empezaron a reconocer su grave error al no haber escuchado. Pero ahora eran captivos en tierra ajena o divagando en diferentes lugares. Parte de la razón por la cual los israelitas terminaron, un gran grupo de ellos en Alemania, donde sufrieron esos grandes agravios, ¿verdad?, del holocausto y todo eso, tiene todo que ver con eso. Porque ya para ese tiempo ellos estaban dispersos, pero Dios le había prometido que Él los regresaría de nuevo. Eso ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero aún así siguen muchos dispersos. Llegaron a diferentes lugares cuando los perseguía Hitler. Glorificado sea el nombre del Señor. Oiga lo que dice el Señor en cuanto a esto. Hijo de hombre, dice, he aquí ellos dicen, y el Señor lo está escuchando. El Señor está escuchando su clamor. El libro de Lamentaciones se refiere a eso también. Ay, cuando estaba en nuestra tierra, ay, ya ellos eran cautivos en Babilonia. Aquí ya ellos eran cautivos. Y llegaron al punto de reconocer que habían cometido un grave error, pero a la misma vez, al no ver ninguna manifestación de auxilio, ayuda de ninguna forma de parte de Dios, se dieron cuenta que estaban muertos. Porque sin Dios nadie puede hacer nada. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Así se sentían ellos. Ahora estaban recapacitando, estaban mirando. Un poquito quizás tarde, muy tarde para ellos. Oiga lo que dice. Nuestros huesos se secaron. Y eso es lo que ocurre cuando un alma se aparta de Dios. El mismo reconocimiento que tuvo que hacer el hijo pródigo en ese relato de la palabra de Dios no es diferente. Aplica individualmente, que se fue cuando vio la abundancia del pan en su casa, creyó que él pudo tomar eso y irse muy lejos y gozarse la herencia antes de que llegara el momento, y el Padre se lo permitió. Dios no va a forzar a nadie a que ande con él. Es una decisión que individualmente cada persona tiene que hacer, pero cada uno tendrá que responder por ese llamado que Dios se ha hecho en el momento que se lo ha hecho. ¿Y sabe qué, hermano? La tierra está saturada con el evangelio ya. Quedan algunos lugares donde no hay tanto penetración, pero casi el mundo entero. ¿Quién no conoce quién es Jesús? Al menos el nombre de que era alguna persona bíblica, de aquellos que no creen en esas cosas. Todo el mundo conoce. Nuestros huesos se secaron. Malaquías 3:15 dice que Dios reprendería al devorador de aquel que responde a traer su diezmo al alfolí y sus ofrendas. No digo esto porque esto tiene que ver con algún tipo de astucia en este momento, hermano. Pero el asunto es que el devorador lo agarró a ellos por haber desviado su mirada de Dios y recuerde que
El Señor le dijo a ellos: cansado estoy yo de todas estas cosas que ustedes hacen, que creen que me agradan a mí. Las hacen mecánicamente, como muchas personas creen que si alguien le echa una bendición, pues ya. No, la bendición viene cuando tú te arrepientes de tu pecado y tú le sirves al Señor y tú lo aceptas en tu corazón. Entonces cuando tú eres verdaderamente bendecido. O ponen un crucifijo en el espejo arriba en el espejo del carro y ya nada puede tocarlo. No es así, hermano. Huesos secos, se sentían como huesos secos, ¿no? En otra palabra, el hueso seco es que ha pasado por una secadez terrible que ya el sol le ha dado porque no tiene cobertura y no hay agua. En otra palabra, está viviendo en necesidad. Gloria sea al Señor. Y pereció nuestra esperanza. Ahí fue cuando llegaron al punto donde Dios empezó a prestarle atención. Ya ellos están ahora arrepentidos. Están arrepintiéndose. Y somos de todo destruidos. Eso está hablando en el tiempo progresivo de esa expresión. En otra palabra, está ocurriendo continuamente. En otra palabra, esto no termina todavía. ¡Qué desesperación! No tenemos esperanza. Estamos debilitados, muertos. No hay para dónde coger. Somos esclavos, somos aquí prisioneros. Dios se apartó de nosotros. No, ustedes se apartaron de Dios. Pero cuando ellos llegan a esa conclusión de que ya no hay esperanza, esto habla, oiga bien, de una persona que conoció a Dios y anduvo con Él, pero cuando llegó a la abundancia, empezó a olvidarse de Él, aunque Dios todavía le advertía, no le prestaba atención. Creía que ya no necesitaba a Dios. El castigo que le llega es fuerte, terrible, horrible. Pero antes de eso, el Señor le advirtió. ¿Qué es lo que es imposible para Dios? Lo que están oyendo aquí hoy, lo que van a oír más luego. Dentro de ustedes hay personas que han llegado a tal punto. Cuando una persona que ha conocido a Dios o una persona con la que Dios está tratando, no importa si haya estado en la iglesia o no, todo el mundo ha oído la palabra y pudieron caminar con Dios y rechazaron esa opción, hicieron una opción de tomar su propio camino. Yo tengo mis planes, yo quiero llegar a lo más alto que pueda económicamente y eso me toma mucho tiempo. Yo quiero tener esto. Hermano, si Dios no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que trabajan. Y si Él no es quien cuida la ciudad, en vano vigilan los que están tratando de cuidarla. Primero es la bendición de Dios. La bendición viene por razón de la obediencia. Dios bendice al que le obedece. Y luego de ahí en adelante, camina con Dios. Y todo le va bien, dice la palabra. Y tú que estás escuchando, que eres el equivalente de estos huesos secos, en gran manera, que está tirado, seco. Seco quiere decir, es cuando ellos dicen sin esperanza. Esa es la secadez. Cuando ya no hay esperanza, no hay nada de qué valerse. Cuando Dios no está en el asunto, y eso ya ha ocurrido por tanto tiempo, y tú has tratado en diferentes formas, pero de nuevo te atrae otra cosa y sigue por ahí.
Y así trabaja el enemigo también. ¡Oh! ¡Qué bendición! Tengo que testificar. Hermano, usted no sabe que yo de la nada llegó mi supervisora. En el momento que ocurre eso, usted está debatiendo el asunto y ha rechazado la dirección de Dios, pero esta persona se acerca y le dice: mira, tú sabes la posición de fulano, él se va pronto, gana tanto cuanto y te va a ir bien. ¿Qué tú crees? Oh, pero ¿cómo que creo? ¿Esa es mía? Pero entonces le dice: pero hay una condición, claro, porque yo sé que tú eres un creyente y vas a la iglesia los domingos. ¿Usted ve por dónde estamos caminando? No puede, tiene que decidir porque no podrá ir los domingos a la iglesia. Ah, no, pero si eso es una bendición de Dios, el Señor buscará forma de cómo arreglar eso. Sí, no buscamos diferentes excusas para convencernos de que lo que está ocurriendo es la bendición de Dios. Yo le dije a una tal persona que me dijo eso, le dije: mira, tú tienes que tener cuidado porque Dios no se va a contradecir. Domingo es día del Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Y tú vas a estar ausente de estar con el pueblo de Dios, adorando a Dios y buscando a Dios por cheles. No puede hacer eso. Ahora bien, yo sé que Dios puede ayudar a una persona dándole algo así temporal con el plan de que eso se normalice. No voy yo a maniatar a Dios porque Dios sé que conoce sus cosas y conoce más la situación. Pero si tú me dices a mí que permanentemente se va a hacer caso y va a llegar un tiempo cuando tú vas a tener que decidir, porque ya ha pasado tiempo y tú sigues ahí y te siguen aumentando y tú sigues subiendo, pero con la excepción de que tiene que estar fuera de la iglesia los domingos. ¿Quién fue entonces que te abrió esa llamada puerta? ¿No fue Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Pues dijo el proverbista que mejor comer un pan con agua que desobedecer a Dios. Y esta persona que yo hablando por teléfono empezó a pico conmigo. Y yo dije: mira, viejo, no era tan viejo, pero es una forma de hablar, ¿no? Yo te digo a ti la verdad. Si tú crees que yo no te estoy hablando verdad, entonces tú decides. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con ese pueblo en esos momentos. Los profetas estaban diciéndole la verdad del peligro y ellos, como tenían ya tanta responsabilidad, tantas cosas, ¿verdad? Estaban realmente recibiendo abundancia y por eso no todo lo que brilla es oro, hermano. No porque usted tenga, si usted no está sirviendo a Dios, no crea que la abundancia que usted tiene es porque Dios se la ha dado. Ahora el creyente, Dios puede darle abundancia, claro, yo sé que sí. Pero usted tiene que averiguar de dónde proceden esas llamadas oportunidades. Y esa gente, cuando llegaron a ese momento, ¿sabe lo que hicieron? Bueno, como los profetas están continuamente detrás de nosotros con esto, y ahí, como el pastor. Entonces, sí, yo voy a ir de vez en cuando al domingo y voy a dar diezmo y voy a dar ofrenda para que sea apacigüe la cosa. Quizás se calle el pastor. Eso era lo que estaba ocurriendo en la lectura que se hizo de esta mañana, que estaba hablando. Que ellos venían
supuestamente adorar a Dios con las cosas de la abundancia que tenía y le traían de su riqueza ahí, plan, 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 plan. Eso era la forma de adoración de Caín. Entonces Dios le dice claramente, ya, yo no quiero esto. Ustedes están creyendo que ustedes me van a apaciguar a mí con esos engaños. Yo soy Dios. No conozco yo el corazón, no conozco tus pensamientos, no conozco, no veo tu actitud, no sé lo que tú estás haciendo, pero por mal camino vas. Y quiero que quede claro cuáles serán las consecuencias. ¿Cuántos alaban al Señor? Oiga lo que dice ahora en Isaías capítulo 1. Del 10 en adelante. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está hablando a Israel. ¿Usted entiende eso, verdad que sí, hermano? Está hablándole a Israel, porque el pueblo de Sodoma y Gomorra fue destruido en la antigüedad con fuego y azufre. Dios le da tiempo y oportunidad a toda persona, ¿verdad que sí? Pero llega un momento cuando Él le dice la verdad clara, si es que no la conoce. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra. Esos son los jefes y la gente superiores del pueblo de Israel. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Llega un momento cuando ya Dios entiende que cuando una persona hace la cosa que está diciendo Dios aquí, es una persona que ha perdido todo temor de Dios. Y se cree que puede resolverlo todo con dinero o con astucia. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? El tipo de adoración que ellos tenían era simplemente superficial. Era para apaciguar a Dios. Era estilo a lo que hacen los paganos cuando ponen un velón y una virgen o qué otro tipo de cosa hecha de mano de yeso, lo cual son abominaciones a Dios. Y empiezan a apaciguar de que a Dios dándole cosas y le ponen alimentos alrededor. Imagino que ese alimento se daña, pero no se lo comen a nadie, porque eso no pueden ver, ni pueden comer, ni pueden oír, ni nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Buscando forma de apaciguar a Dios. Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo, de animales gordos. Oiga, estaban haciendo de acuerdo a la ley en cuanto a los sacrificios, pero lo tomaron en una forma de relajo. Ya eso delante de los ojos de Dios no tenía valor. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? En otra palabra, ya había distancia entre ellos y Dios, porque Dios le venía diciendo estas cosas continuamente. ¿Quién demanda? Dios está preguntando. Yo se lo demando. No, si tú te fuiste y te apartaste y no has querido escuchar, entonces no venga a adorar cuando tú no has puesto en su lugar las cosas principales que debe de poner en su lugar en tu vida espiritual. Y empieza con el arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, sinceridad de corazón y arrepentimiento. Y ahora Él se lo va a decir a ellos también. Dios le dice a ellos, le habla del peligro, le habla de las consecuencias de sus acciones, pero también le da una salida. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién demanda de vosotros de vuestra mano cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Oye eso, Dios consideraba que lo que ellos estaban haciendo era una abominación a Él ya. Hollar mis atrios, venir dentro del lugar santo de Dios, donde se adora a Dios, para vivir una apariencia delante de Dios. Eso es
Eso es como una afrenta a Dios, porque ¿quién te crees tú que Dios? Dios no mira tu corazón, no conoce cómo estás pensando. No ve Dios que lo que tú estás haciendo es superficial, que no tiene nada que ver con lo que a Él le agrada. Porque si fuera así, tú vinieras en forma de humildad y arrepentimiento delante de Él cada vez que tú entras dentro de sus atrios. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Todas estas cosas estaban supuestas a usarse en el templo y en el tabernáculo. Ahí empezó, y esas fueron cosas que Dios le dijo a Moisés que hicieran para adoración a Él. Ahora ya se convirtieron en cosas inaceptables delante del Señor. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Eso es lo que hacen los israelitas que no han llegado al conocimiento de Jesús, que no lo han aceptado. En esa forma que ellos viven. Dios no acepta esa cosa porque ellos han rechazado a su Hijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando extendáis vuestras manos, las consecuencias, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos. Aquí lo exhorta a lo que deben de hacer. Dios sería injusto si Él proclamara un juicio sobre una nación o una persona o personas sin primeramente, sí, a la misma vez, sin a la misma vez también proveer la forma de escape. Lavaos, ahí es que está. Eso era el problema principal. Estaban llenos de pecados y querían venir a adorar a Dios con sus manos y bocas sucias. ¿Cuántos alaban al Señor? Aprended a quitad, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, las cosas que se hacen que no agradan a Dios. Dejad de hacer lo malo. Era un pueblo completamente perdido. Un pueblo lleno de maldad. No está hablando aquí directamente a la iglesia. Cuando yo pedí que se levantara la mano anteriormente, esa pregunta era para que se determinara el hecho de que todos aquellos, la mayor parte de los que están aquí presentes, un gran número, no se cuentan dentro de esa lista que respondió a Dios, no andaremos, porque de otra forma no estuvieran aquí. Pero sí está hablando a la persona que vive una vida superficial, de apariencias, que quiere que otros vean que quieren ellos convencerse de que ellos están haciendo lo correcto, cuando Dios los está exhortando al arrepentimiento y ellos lo ignoran. Aprended a hacer el bien, se le había olvidado. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Este es el segundo mandamiento que el Señor Jesús le respondió a los discípulos cuando ellos le preguntaron cuáles son las cosas, los mandamientos. Y Él dijo, se resumen en dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, ayúdeme a orar y esforcémonos todos a hacer el bien colectivo. Nos han rechazado unas cuantas veces para repartir alimentos de aquí, pero nosotros lo vamos a lograr. ¿Sabe Dios quién está impidiendo eso? En esa agencia, de parte de gente que no conoce a Dios. Pero oraremos para que el Señor quite sus impedimentos.
Ore por eso. Hoy más que nunca se necesita ese tipo de ayuda. Junto con ropa y comida, tenemos que hacer eso, hermanos. Averigüemos dentro de nosotros las personas que son vulnerables, que no pueden trabajar. Usted tiene su fuerza, Dios se la dio. Es joven todavía. Sí, ahí viene el invierno. ¿Cuántas personas que son imposibilitadas de poder limpiar la nieve, por ejemplo, no pueden hacerlo? Averigua a ver cuando viene el frío, a ver si hay gente necesitada. No es simplemente esperar a que vengan y nos pregunten. Es asunto de hacerlo. Hagan estas cosas, dice el Señor. Primeramente arrepentimiento. Después las buenas obras. Y luego, entonces, venid a mí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cuando hacemos lo que Dios espera de nosotros, entonces podemos venir a Él confiados y se podemos entrar al trono de la gracia de Dios misma, a través de la sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario por nosotros, que hoy a nosotros nos da acceso al lugar santísimo. Venid luego, dice Jehová, después que haya hecho todas estas cosas, arrepentimiento primero, no tomar las cosas de Dios de relajo. Y después todo eso que ellos hacían, lo podrán hacer y Dios lo aceptaría. Estamos hablando del Antiguo Testamento, que ese tipo de adoración todavía era prevalente en ese tiempo. Luego venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Oiga bien, y aquí vamos a terminar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero oiga lo que dice de nuevo. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Le está hablando a un pueblo cautivo y esparcido, con pocos recursos, muchos pasando hambre. Comeréis del bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hay personas que cuya vida espiritual interior quizás ni existe ya, pero están tan enredadas esas cosas con el pecado que ellos se preguntan si en realidad habrá para ellos salvación. Si será posible que ellos puedan llegar a ser alcanzados por Dios, si Dios pudiera cambiarlo. Y muchos de ellos, yo sé porque muchos de nosotros hemos pasado por esa situación. Y nos preguntamos, Señor, cada vez que yo trato no puedo, aún los que están haciendo el esfuerzo. Siempre hay algo que me detiene, siempre algo pasa, etcétera, sea lo que sea. El Señor le dijo al pueblo de Israel, yo sé que así se encuentran ustedes como los huesos secos de gran manera.
perdieron la esperanza, dicen, no, ya se acabó para ellos, somos destruidos continuamente. Así piensa una persona con su vida espiritual a la que el Señor le está hablando hoy. Estoy tan atado, estoy tan atada, no quiero ser un hipócrita y después fallar de nuevo. Y después fallar de nuevo. Y así mismo cuando oran a Dios, Señor, pero yo trato, pídele al Señor que te dé el poder, que Él lo tiene, para que tú puedas profetizar a tu propia condición y decirle: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Deja las excusas, porque llegará un día, y no está muy lejano. Es posible que ocurra durante la proyección del tiempo que todavía permanezca una persona en tal condición, viva, físicamente hablando. Pero de seguro va a ocurrir cuando haya llegado el tiempo que ya Dios, con su palabra poderosa, ha determinado. Se terminarán todas las cosas naturales. El cielo y la tierra pasará, dice el Señor, y será pasada por fuego. La gran tribulación, después el juicio. Apartados, uno para salvación eterna, otro para perdición eterna. Si ese lugar de perdición eterna no fuera un lugar tan difícil, el Señor no había permitido que en su palabra se incluyera la historia de ese hombre rico que fue a parar al infierno. Pero dice que ahí él no estaba en un party, porque él lo primero que gritó fue: estoy en un lugar de tormento. Ahí no había agua, ni comida, ni la fiesta, ni los amigos. Los amigos que lo hacen perder a usted. Bueno, eso sí quizás lo vaya a ver, ¿verdad? Porque estarían en el mismo lugar, me imagino, no sé. Lo que le espera a los escogidos es indescribible. El gozo, paz, no más lágrimas, no más enfermedades. Vivir para siempre dentro de una creación renovada y rehecha por Dios. ¿Usted cree que el universo Dios lo hizo nada más para que estuviera hecho, para Él verlo? Dios creó el universo para que nosotros lo disfrutáramos, pero el pecado dañó ese plan. Porque definitivamente que nosotros íbamos a poder estar de galaxia a galaxia, ¿verdad? Viendo la belleza de Dios, sin tener que esperar billones de años, como están ahora, como se llama, Elon Musk y compañía, tratando de hacer, simplemente para llegar a Marte. ¿Cuántos alaban al Señor? Son todas las cosas que nos esperan a nosotros. Hermano, eso tiene mucho valor. Eso es por eso que la Biblia lo compara con un tesoro enterrado que un hombre encuentra, y cuando lo encuentra compra ese lugar completo y entonces saca ese tesoro de ahí, vende todo lo que tiene por ese tesoro. Es la perla preciosa que encontró el comerciante y vendió todo lo que tenía para obtenerse. Ese es el evangelio, la salvación del alma. Porque ¿de qué le valdría, dice la palabra de Dios, al hombre si pudiera tener todas las riquezas de la tierra, pero al fin y en cuenta pierde su alma? Esto era lo que Dios quería comunicarle a su pueblo en ese entonces cuando sucedieron estas cosas. Y todavía hoy eso es lo que el Señor continúa rogándole a las almas, a las personas. Es muy terrible lo que viene y lo que va a acontecer, y aún sin la protección y el cuidado de Dios es muy posible que cosas quizás sucedan terribles. Ahora bien, a nosotros todo va bien. Pablo dijo: Señor, este aguijón en mi carne, 3 veces he venido donde ti para que tú lo quites. Y lo que tú me dices es: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. En otra palabra, hermano, nosotros no sufrimos por nada,
Todo lo que yo no llamo sufrimiento, realmente es sufrimiento del creyente. El creyente está siendo capacitado con el poder de Dios. Y por esta razón todas estas cosas obran a bien para el creyente, a su nombre. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron. Yo dejé hasta mis amistades. Pero mira, ¿y qué pasó con Juan Francisco? Decía que en el periódico, yo estaba metido en la política en ese tiempo. Y había un periódico contrario, de política. Y escribió sobre mí. ¿Y qué pasó con Juan Francisco? Ya se metió a pedir limosna, dice. Así me relajaban en el periódico. Y yo callado, simplemente le decía a mí mismo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Yo dejé la política, yo dejé las amistades, yo dejé todo lo que tenía que dejar para servir al Señor. Póngase de pie conmigo. Aquí hay muchas personas de las que estamos hablando en esta palabra que son mucho más inteligentes que yo. Y si yo con mi poca inteligencia pude recibir la salvación de mi alma, entonces quizá usted no es tan inteligente. Porque el sabio es el que busca al Señor. Tú escuchaste la palabra con ese tono de urgencia mismo que tenía la palabra en esos tiempos, que el Señor la trae hoy a nosotros. Con ese mismo tipo de urgencia, el Señor a ti te ha hablado. No podemos salir de aquí sin que tú asegures tu salvación, sin que tú arregles tu vida con el Señor, sin que tú te dispongas a dejar las cosas que te crean obstáculos para tú realmente servir al Señor. Y no simplemente vivir una vida de apariencia superficial o de tratar de apaciguar a Dios llegando a su templo pero sin salvación. ¿Cómo es posible que con un llamado de ese tipo de parte del Señor, con una palabra de ese tipo del Señor a tu corazón, entendiendo ahora tú lo que está por delante y entendiendo que ya el Señor ha dispuesto el camino, la solución para que tú escapes? Si yo, que no soy más inteligente que tú, lo he hecho, yo creo que tú lo harías, porque si yo fuera tú, yo no saldría de este lugar sin confesar mis pecados delante del Señor. Y ese es el principio, ese es el principio del avivamiento de una persona y de una congregación. El altar está abierto para ti. Retiro, encuentro. ¿Te has sentido perdido o perdida? ¿Estás buscando paz o anhelando un nuevo comienzo? No importa dónde estés en tu vida espiritual, Dios te llama a un encuentro transformador. Te invitamos al Retiro Encuentro 2025, que cambiará tu vida. 3 días de profunda reflexión y crecimiento, donde podrás experimentar la presencia de Dios de una manera real y poderosa. Tiempo de cambio, tiempo de restauración, tiempo de llenura del Espíritu Santo. Regístrate hoy. Para más información, contacta al